En las tradiciones monoteístas se destaca una figura impactante. Su historia atraviesa siglos. Su legado moldea nuestra propia visión de fe. Hablamos de Moisés, el profeta. También es legislador y libertador. Su vida está inmortalizada en las páginas de la Biblia. Es reverenciado en el judaísmo y el cristianismo. Moisés nos ofrece un testimonio de fe, coraje y determinación. Hoy vas a saber todo lo que necesitas sobre Moisés. Pero antes de comenzar, dale me gusta a nuestro video. Compártelo y activa la campana de notificaciones. Aquí publicamos videos todos los días. Tienes la chance de escuchar la palabra de Cristo diariamente. Esto sucede a través de la Biblia y de los estudios edificantes que organizamos. Moisés nació en una época de opresión brutal. Los israelitas gemían bajo el yugo de la esclavitud egipcia. Emergió como el elegido para conducir a su pueblo hacia la libertad. El libro de Éxodo narra su origen humilde. Nació de una familia hebrea. Esto ocurrió en un tiempo en que el faraón ordenó la muerte de todos los bebés hebreos del sexo masculino. Salvado por las aguas del Nilo, Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Fue criado en la corte egipcia. Ese fue un principio que presagiaba su misión extraordinaria en el mundo. El giro decisivo en la vida de Moisés ocurrió en Horeb. Esa es la montaña de Dios. Allí, el llamado divino se manifestó a través de una llama ardiente que no se consumía. Dios habló a Moisés. Se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios encargó a Moisés la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esa experiencia íntima definió el camino de Moisés. También reafirmó la promesa divina de liberación y redención. Esa mañana lluviosa en Horeb, la montaña que tocaba el cielo, Moisés, un hombre forjado por las aguas del Nilo y por las arenas de Egipto, encontró su destino ante una visión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. Imagina solo, hermanos y hermanas, Moisés, ese hombre que caminaba por las tierras áridas, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, se encontró con una zarza que ardía en llamas, pero que, por obra divina, no se consumía. Eso es, una planta que desafiaba las leyes de la naturaleza, envuelta en fuego, pero entera, vibrante, como si el propio Dios quisiera mostrar que lo imposible es materia prima de los cielos. Fue allí, en ese momento de admiración y temor, que Dios llamó a Moisés por su nombre. Piensa en la emoción de Moisés al escuchar la voz del Creador, no en un trueno, sino en una habla clara, directa, llamándolo por su nombre. «Moisés, Moisés», dijo el Señor, y como respuesta, quizás con la voz temblorosa, pero con el corazón inflamado de un propósito mayor, Moisés dijo: «Aquí estoy». Dios, entonces, se presentó como el Dios de sus antepasados, estableciendo un puente inquebrantable entre el pasado y el futuro, entre la promesa y el cumplimiento. Reveló a Moisés no solo quién él era, sino también compartió el sufrimiento del pueblo de Israel, esclavizado en Egipto. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor», dijo Dios. Su dolor había llegado a los cielos, y ahora era el momento de actuar. Y aquí, hermanos y hermanas, vemos la belleza del llamado divino. Dios no solo ve el dolor, interviene, y eligió a Moisés, un hombre común, con miedos y dudas, para ser la mano de su justicia, el portador de libertad. Dios dijo a Moisés: «Ahora ve, yo te estoy enviando al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». En el cristianismo, Moisés es visto como una figura que trae consigo el mensaje de esperanza. Su vida preanuncia la salvación a través de Jesucristo. La epístola a los Hebreos destaca su fe. También habla sobre su función como mediador de la antigua alianza. Esto preparó el camino para la nueva. La trayectoria de Moisés va desde las orillas del Nilo hasta las alturas del monte Sinaí. Su historia es una narrativa de liberación, fe y ley. No solo liberó físicamente a los israelitas de la esclavitud, Moisés también los condujo a una alianza eterna con Dios. Esto fundamentó los valores morales y espirituales. Continúan resonando a través de las eras. Moisés permanece como un puente entre Dios y la humanidad.
Es un libertador cuyo legado trasciende las fronteras de la historia. Moisés habla directamente a los corazones de los fieles en todo el mundo. En el corazón de una de las narrativas más fascinantes de la historia religiosa, encontramos a Moisés. Sus orígenes están envueltos en misterio y providencia divina. Pero ¿cuándo comienza esta historia? En un periodo de opresión y desesperación para los israelitas en Egipto. Esto se relata en el libro de Éxodo. El faraón, temiendo el creciente número de israelitas, emitió un decreto brutal. Todos los recién nacidos hebreos del sexo masculino debían ser arrojados al río Nilo. Serían dejados a la muerte. Dijo el faraón a todo su pueblo: «Lancen al Nilo todo niño que nazca, pero dejen vivir a las niñas». Este es un extracto del libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Contra toda probabilidad, la supervivencia de Moisés destaca. Fue un acto de desafío y profunda fe. Su madre, Jocabed, lo escondió por 3 meses después de su nacimiento. Cuando no fue posible esconderlo más, tomó una decisión valiente. Ella tomó una canasta de juncos, la calafateó con brea y alquitrán, colocó al niño dentro de ella y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Este acto, narrado en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 3, simboliza la fe inquebrantable de una madre. También representa la primera de muchas intervenciones divinas en la vida de Moisés. El destino de Moisés tomó un rumbo inesperado. La hija del faraón, al bajar al Nilo para bañarse, encontró al bebé entre los juncos. Movida por compasión, decidió adoptarlo como su propio hijo. Sin saberlo, acogía al futuro libertador de Israel. Ella tuvo compasión de él y dijo: «Este es uno de los bebés hebreos». Este momento está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 6. Este acto de compasión por parte de la hija del faraón no solo salvó a Moisés de la muerte cierta, sino que también lo colocó en una posición única. Creciendo como príncipe de Egipto, Moisés recibió una educación y entrenamiento que lo prepararían de maneras incomparables para su futura misión. La adopción de Moisés por la familia real egipcia presenta una paradoja intrigante. A pesar de su crianza egipcia, Moisés nunca perdió su conexión profunda con el pueblo hebreo. La Biblia sugiere que, desde temprano, Moisés estaba consciente de su herencia hebrea. Los detalles de cómo se desarrolló esta conciencia son escasos. Este conocimiento eventualmente lo llevaría a rechazar su posición privilegiada en Egipto. Abrazó su destino como libertador de su verdadero pueblo, viviendo la vida que Cristo había deseado para él. Las orígenes de Moisés, marcadas por un nacimiento bajo un decreto mortal, una supervivencia milagrosa y una adopción que lo colocó en 2 mundos, preparan el escenario para su misión divina. Cada etapa de su viaje inicial está cargada de significado, sugiriendo que desde el principio Moisés estaba destinado a desempeñar un papel central en la historia de Israel y en la fe de millones alrededor del mundo. La jornada de Moisés, desde su infancia privilegiada hasta convertirse en el libertador del pueblo de Israel, es una historia de autoconocimiento, sacrificio y destino. Como miembro adoptado de la familia real egipcia, Moisés tuvo acceso a una educación y una vida de lujos inimaginables para la mayoría de los hebreos, quienes sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de su estatus elevado, Moisés nunca se desvinculó completamente de sus raíces hebreas. Criado como nieto del faraón, Moisés recibió una educación que lo preparó para asumir posiciones de poder dentro de la estructura administrativa de Egipto. Aprender sobre estrategias militares, política, religión egipcia y literatura formaron parte de su formación, como se registra en Hechos, capítulo 7, versículo 22, donde se dice: «Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras». La verdadera herencia de Moisés, sin embargo, fue algo con lo que solo vino a confrontarse más tarde. El libro de Éxodo narra un momento decisivo que puede ser visto como el despertar de su conciencia hebrea. En Éxodo, capítulo 2, versículos 11 a 12, leemos: «Cierto día,
Después de Moisés ya haber crecido, salió a donde estaban sus hermanos y observó sus trabajos pesados. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Mirando a todos lados y viendo que no había nadie cerca, mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Este acto de violencia, motivado por un sentido de justicia para con su pueblo, fue un punto de giro para Moisés. Reveló su profunda conexión e identificación con los hebreos, a pesar de su crianza egipcia. Este evento marcó el inicio de su transición de un príncipe egipcio a líder del pueblo hebreo. El descubrimiento de su acto forzó a Moisés a huir de Egipto a la tierra de Madián, según relata Éxodo capítulo 2, versículo 15. Cuando el faraón oyó hablar de esto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir a Madián. Fue en este periodo de exilio donde Moisés tuvo tiempo para reflexionar sobre su identidad y sobre el destino de su pueblo. En Madián se convirtió en un pastor, una vida simple y humilde, en contraste directo con la opulencia del palacio egipcio, preparándolo para su futura misión de liberación. Las motivaciones de Moisés para abandonar su vida de privilegios pueden verse como una combinación de conciencia social, identificación con el sufrimiento de su pueblo y, eventualmente, un sentido de destino divino. La revelación de su misión en el monte Horeb, donde Dios se le aparece, Éxodo capítulo 3, versículos 1 a 10, concluye esta transformación, encargándole liderar a los israelitas fuera de Egipto. Esto es un indicio poderoso sobre resiliencia, renuncia, despertar espiritual y compromiso con una causa mayor que uno mismo. Moisés, de príncipe a pastor, de egipcio a hebreo, encarnó la jornada de descubrimiento y sacrificio personal en nombre de la libertad y justicia para su pueblo. El episodio de la revelación en el monte Sinaí representa uno de los momentos más significativos en las tradiciones religiosas extendidas por el mundo, marcando la entrega de los 10 mandamientos a Moisés por parte de Dios. Este acontecimiento no solo solidificó el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, sino que también estableció los fundamentos éticos y morales que influirían profundamente en la civilización occidental. Tras liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés los condujo a través del desierto hasta el monte Sinaí. Allí, Dios se manifestó a Moisés, prometiendo hacer del pueblo de Israel una nación de sacerdotes y un pueblo santo. Éxodo capítulo 19, versículo 6, siempre que siguieran sus mandamientos. La montaña, cubierta por nubes densas, truenos, relámpagos y un fuerte sonido de trompeta, sirvió como escenario para este encuentro divino, subrayando la magnitud de lo que estaba por ser revelado. Éxodo capítulo 19, versículos 16 a 19. Los 10 mandamientos, recibidos por Moisés en la cima del monte Sinaí, comprenden leyes que regulan tanto la relación del hombre con Dios, los primeros 4 mandamientos, como la relación entre las personas, los últimos 6 mandamientos. Se encuentran en Éxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, e incluyen preceptos como la adoración exclusiva a Dios, la santificación del sábado, el honor a los padres, y prohibiciones contra el asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y codicia. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés fue un hito histórico para el pueblo de Israel. Formaron la base de muchos sistemas jurídicos occidentales, influyendo en conceptos de justicia, ética y derechos humanos. Además, los mandamientos moldearon las nociones de moralidad, pecado y redención en las tradiciones judeocristianas, estableciendo un estándar divino de conducta que guía a los fieles hasta hoy. Este evento también reforzó el pacto entre Dios e Israel, donde la obediencia a los mandamientos estaba intrínsecamente vinculada a la promesa divina de protección y prosperidad. Ese pacto no era solo un conjunto de reglas, era una alianza basada en el compromiso mutuo, enfatizando la relación especial entre Dios y su pueblo elegido. La revelación en el monte Sinaí se celebra anualmente en la festividad judía de Shavuot, recordando al pueblo judío su identidad y obligación hacia la ley divina.
Para los cristianos, los 10 mandamientos son vistos como la base moral sobre la cual Jesús construyó sus enseñanzas, especialmente en lo que respecta al amor a Dios y al prójimo. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí sigue siendo un pilar fundamental para entender las raíces de la moralidad, la ley y la fe monoteísta, moldeando no solo las tradiciones religiosas que directamente heredan este legado, sino también los principios éticos y jurídicos de la sociedad moderna. Pero quien piense que la historia de Moisés se resume a los mandamientos está equivocado. Está repleta de acontecimientos extraordinarios que demuestran el poder de Dios. Entre los más significativos están los milagros realizados por Moisés, incluyendo la división del Mar Rojo y las 10 plagas enviadas como castigo al Egipto. Estos eventos no solo enfatizan la soberanía de Dios, sino que también refuerzan la fe del pueblo hebreo en su misión divina. Las 10 plagas fueron enviadas por Dios como respuesta a la negativa del faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. Cada plaga tenía el objetivo no solo de castigar a Egipto, sino también de desacreditar a los dioses egipcios, demostrando la supremacía del Dios de Israel. Las plagas están descritas en detalle en los capítulos 7 a 12 del libro de Éxodo, e incluyen eventos como la transformación del agua del Nilo en sangre, invasiones de plagas e insectos, pestes en los animales, úlceras, lluvia de piedras, langostas, oscuridad sobrenatural y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios. Tras la 10ª plaga, el faraón finalmente concedió la libertad a los israelitas. Sin embargo, arrepentido, los persiguió hasta el Mar Rojo. Fue entonces cuando Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, extendió su mano sobre el mar, y Dios abrió un camino a través de las aguas, permitiendo que los israelitas escaparan por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, ahogándolos. Este milagro está detallado en Éxodo, capítulo 14, versículos 21 a 28, y simboliza el momento final de la liberación de Israel de Egipto. Los milagros y las plagas tuvieron un impacto profundo en la identidad y fe del pueblo hebreo. No solo fueron testigos del poder incomparable de Dios, sino también de su disposición a intervenir directamente para liberar y proteger a su pueblo. Estos eventos reforzaron la creencia en la unicidad de Dios y en su alianza con Israel, estableciendo las bases para el monoteísmo judío. La travesía por el Mar Rojo y las plagas se recuerdan anualmente durante la Pascua judía, o Pesaj, celebrando la liberación de la esclavitud y la formación del pueblo de Israel como nación, bajo la guía de Dios. Estas historias de fe, milagros e intervención divina continúan inspirando y orientando al pueblo judío, así como a cristianos y musulmanes, como testimonio de la soberanía y misericordia divinas. Los milagros y las 10 plagas demuestran la importancia de confiar y obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más desafiantes. Enseñan sobre la justicia divina, mostrando que Dios está dispuesto a castigar a los opresores y salvar a los oprimidos. Además, establecen un precedente para la creencia en la protección divina y en la posibilidad de redención y liberación, conceptos que son fundamentales en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Estos eventos destacados de la historia de Moisés y del pueblo de Israel sirven como recordatorios perennes del poder de Dios y de su preocupación constante por la justicia y la libertad. Son fundamentales para entender el desarrollo del concepto de fe en un Dios que interviene en la historia para guiar y proteger a su pueblo. A través de estas narrativas, los fieles son alentados a mantener su fe en momentos de dificultad, recordando siempre la capacidad de Dios para realizar milagros y llevar a sus seguidores hacia un futuro prometedor. Al reflexionar sobre los milagros y las plagas, es posible apreciar cuán profundamente estos eventos han moldeado la identidad colectiva y la espiritualidad del pueblo de Israel, reforzando lazos de fe y confianza inquebrantables en Dios. Esta historia de liberación, por lo tanto, sigue inspirando generaciones, sirviendo como un testimonio poderoso del amor y del poder redentor divinos.
La lideranza de Moisés durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto en busca de la tierra prometida también es un aspecto en el que podemos profundizar. Este período estuvo marcado por numerosas pruebas, tanto para Moisés como para su pueblo, incluyendo necesidades físicas, disputas internas y la constante necesidad de confiar en la providencia divina. Tras la salida milagrosa de Egipto, Moisés guió a los israelitas a través del desierto, un entorno inhóspito que pondría a prueba su fe y obediencia a Dios. Durante 40 años, enfrentaron la escasez de alimentos y agua, el calor del día y el frío de la noche. Moisés, bajo la dirección de Dios, les proveyó maná del cielo para comer y agua de la roca para beber, demostrando la continua providencia divina. Uno de los mayores desafíos a la lideranza de Moisés vino en forma de la rebelión de Coré, descrita en Números 16. Coré, junto con Datán, Abirón y 250 líderes de la comunidad, desafió la autoridad de Moisés y de Aarón, cuestionando por qué ellos se elevaban sobre los demás miembros de la congregación de Israel. La respuesta de Moisés a esta rebelión fue poner la decisión en manos de Dios, quien intervino directamente, haciendo que la tierra se abriera y tragase a Coré y a sus seguidores, un claro signo de que Moisés y Aarón eran los líderes elegidos por Dios. Otro desafío significativo fue el episodio del agua de la roca en Meribá, como se registra en Números 20, 1-13. Frente a las quejas del pueblo por agua, Dios instruyó a Moisés a hablarle a una roca, de la cual fluiría agua suficiente para el pueblo y sus rebaños. Sin embargo, Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca 2 veces con su cayado, desobedeciendo la instrucción específica de Dios de solo hablarle a la roca. El agua brotó, pero este acto de desobediencia costó a Moisés y a Aarón la entrada a la tierra prometida, un momento doloroso que subrayó la importancia de la obediencia precisa a las instrucciones de Dios. La lideranza de Moisés en el desierto enseña varias lecciones importantes. Primero, destaca la necesidad de confianza y fe en Dios, incluso en las circunstancias más desafiantes. Moisés demostró una fe inquebrantable la mayoría de las veces, guiando a su pueblo a través de pruebas con la ayuda divina. Segundo, la historia de Moisés resalta la importancia de la humildad y la obediencia en posiciones de liderazgo. La rebelión de Coré y el episodio en Meribá muestran las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, incluso para un líder tan grande como Moisés. De esta forma, la jornada de Israel bajo la lideranza de Moisés enseña sobre la paciencia y la resiliencia necesarias para enfrentar largos periodos de prueba, manteniendo la esperanza y la fe en un futuro prometido por Dios. Estas enseñanzas siguen siendo relevantes para los fieles hoy, inspirando liderazgo, fe y perseverancia ante las adversidades. El legado de Moisés es inmenso e inspirador, extendiéndose mucho más allá de su tiempo como líder del pueblo de Israel. Como libertador de un pueblo y seguidor fiel de los deseos de Dios, Moisés dejó marcas indelebles en las tradiciones religiosas, así como en la cultura y ética de la sociedad moderna. La contribución de Moisés a la ley y la moralidad es monumental. Los 10 mandamientos, como ya se mencionó, influenciaron el desarrollo del derecho y la moralidad en Occidente. Además de estos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, atribuido a Moisés, contiene leyes detalladas sobre cómo la sociedad debe funcionar, abordando cuestiones de justicia social, derechos de los pobres y de los extranjeros, y la protección de la propiedad y la vida. Este corpus legislativo es un testimonio de la visión de Moisés para una sociedad basada en principios de justicia y equidad. Como líder espiritual, Moisés estableció el estándar para la relación entre Dios y su pueblo. Su vida de oración, su comunicación directa con Dios y su total dedicación a la voluntad divina sirven de modelo para la lideranza espiritual. Moisés es venerado como profeta en el judaísmo, cristianismo e islam, evidenciando su impacto cultural y religioso que supera los límites de la sabiduría humana.
La influencia de Moisés se extiende a la sociedad moderna de varias maneras. Primero, en el campo de la ética y la moralidad, los 10 mandamientos continúan siendo una guía moral, tanto para individuos como para comunidades. En el derecho, principios del código mosaico, como la proporcionalidad de la pena y la protección de los vulnerables, resuenan en muchas leyes contemporáneas. Además, la historia de Moisés inspira a liderazgos a actuar con coraje, fe e integridad, recordándonos la importancia de la humildad y la obediencia a principios éticos superiores. Su trayectoria enfatiza también la importancia de la libertad y la lucha contra la opresión, inspirando movimientos sociales y libertarios a lo largo de la historia. El legado de Moisés nos enseña lecciones valiosísimas sobre justicia, fe, liderazgo y la búsqueda de una sociedad más justa y compasiva. Su impacto en la historia, en la religión y en la ética perdura, haciendo su vida y enseñanzas relevantes e inspiradoras hasta el día de hoy. Moisés personifica la idea de que la fe en algo mayor que uno mismo puede resultar en cambios significativos, tanto personales como colectivos, guiando a la humanidad en su incansable búsqueda de justicia, libertad y verdad. La figura de Moisés y los eventos narrados en las Escrituras sobre su vida y misión han sido objeto de intensa análisis, debate e interpretación a lo largo de los siglos. Además de la visión tradicional, existen controversias y teorías alternativas que buscan entender la historicidad de los eventos descritos en la Biblia y ofrecer explicaciones naturales para los milagros relatados. Uno de los principales puntos de debate es la propia historicidad de Moisés y de los eventos del Éxodo. Mientras que las tradiciones judía, cristiana e islámica aceptan estas narrativas como verdaderas, la arqueología y la crítica histórica han cuestionado la existencia de evidencias concretas que corroboren estos relatos. Este es otro de los capítulos en que la ciencia busca de manera ávida y por veces desesperada desmentir los relatos bíblicos con el intento de desacreditar al pueblo de Dios. Algunas teorías sugieren que las plagas pueden ser explicadas por fenómenos naturales. Por ejemplo, un cambio climático o un evento volcánico podría explicar la transformación del agua del Nilo en una sustancia roja similar a sangre, desencadenando una cadena de eventos ecológicos que resultarían en las subsiguientes plagas. Explicaciones naturales también han sido propuestas para la división del Mar Rojo, incluyendo fenómenos meteorológicos o geológicos específicos que podrían haber causado el retroceso temporal de las aguas. Una teoría sugiere que un fuerte viento del este podría haber empujado las aguas, creando un camino seco temporal. Sin embargo, para muchos fieles, estas explicaciones no disminuyen la naturaleza milagrosa de los eventos. El pueblo de Dios reconoce que los caminos para interpretar los milagros son muchos, pero mantiene la fe en la intervención directa y sobrenatural de Dios en momentos decisivos. Dios no se limita a las explicaciones humanas y a menudo su presencia y acción van más allá de la comprensión científica o racional. La vida y la misión de Moisés, llenas de señales divinas y mensajes profundos, permanecen envueltas en misterio y fascinación. Las controversias y las teorías alternativas no disminuyen la importancia de Moisés. Por el contrario, realzan la complejidad de su figura y la profundidad de su impacto en la historia de la humanidad. Independientemente de las diferentes interpretaciones, Moisés continúa siendo una figura central en las tradiciones religiosas y una fuente de inspiración para la búsqueda de justicia, libertad y verdad. Moisés es una figura que trasciende las fronteras de la fe judía, teniendo un papel significativo en varias tradiciones religiosas, especialmente en el Islam, donde es conocido como Musa. Su vida, misión y las enseñanzas que le son atribuidas ocupan un lugar de destaque también en las creencias cristianas e islámicas, demostrando su importancia universal como líder espiritual y profeta. En el Islam, Musa es uno de los profetas más mencionados en el Corán, evidenciando su importancia para la fe musulmana. Es reconocido como un mensajero de Dios, Alá,
que recibió revelaciones divinas y lideró a su pueblo con sabiduría y coraje. El Corán relata muchos eventos de la vida de Musa encontrados en la Biblia, incluyendo su misión para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y su recepción de las tablas de la ley. Además, Musa es visto como un modelo de paciencia, perseverancia en la fe y confianza en Dios, cualidades altamente valoradas en el Islam. En el cristianismo, Moisés es venerado como un precursor de Jesucristo, representando la ley que fue cumplida a través del advenimiento de Cristo. Es frecuentemente citado en el Nuevo Testamento como un modelo de fe y liderazgo. La Epístola a los Hebreos, por ejemplo, compara la fe de Moisés con la fe requerida de los cristianos, destacando su elección de sufrir con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Moisés es visto como un mediador de la antigua alianza, cuya misión prefigura y prepara el camino para la nueva alianza en Cristo. Mis queridos, cuando hablamos de Musa, o Moisés como lo conocemos en nuestra tradición, estamos hablando de un hombre que atraviesa historias y corazones en muchas fe por el mundo. En el Islam, es elevado como uno de los profetas más notables, una puente entre el cielo y la tierra, trayendo mensajes directos de Alá para guiar a su pueblo por el camino de la rectitud y la liberación. Imagina, un hombre elegido por Dios para enfrentarse a un imperio, no con ejércitos, sino con la fuerza de su fe y la convicción de su misión. Musa, con la ayuda divina, enfrentó al faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, y lo hizo no por la fuerza bruta, sino por actos que mostraron el poder y la soberanía de Dios. Cada plaga enviada a Egipto era un mensaje, una señal de que no hay poder más grande que el de Dios, y Musa, en ese contexto, es un ejemplo de confianza inquebrantable. Incluso frente a los desafíos, las dudas y el miedo, se mantuvo firme, sabiendo que no estaba solo, pues Dios estaba con él. Qué lección para nosotros, ¿verdad? En momentos de dificultad, de duda, es esa fe inquebrantable y la confianza en Dios las que deben guiarnos. En el cristianismo, la figura de Moisés también es central. Es el hombre que recibió directamente de Dios los 10 mandamientos, las leyes que formarían la base de muchos de los principios que seguimos hasta hoy. Y más que eso, Moisés es visto como una prefiguración de Jesucristo. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, Jesús nos libera del pecado. La Epístola a los Hebreos nos hace reflexionar sobre la fe de Moisés, que prefirió estar al lado del pueblo de Dios a disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Sabía que las recompensas eternas son mucho más valiosas que cualquier tesoro terrenal. Moisés, tanto en el Islam como en el cristianismo, es un ejemplo de liderazgo, de fe y principalmente de perseverancia. Enfrentó adversidades, dudas internas y externas, pero nunca renunció a la misión que Dios le confió. Su historia nos enseña que, con fe, paciencia y confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. La figura de Moisés ocupa un lugar único en la confluencia de las tradiciones judía, cristiana e islámica. No es solo un líder histórico y libertador del pueblo de Israel, sino también un legislador, profeta y modelo de fe y obediencia a Dios. A través de las lentes de estas 3 grandes religiones abrahámicas, Moisés emerge como uno de los líderes espirituales más grandes de la historia, cuyo impacto trasciende el tiempo y las fronteras culturales. La vida y las enseñanzas de Moisés continúan moldeando la identidad y los valores de estas tradiciones religiosas, ofreciendo lecciones sobre liderazgo, justicia, fe y la búsqueda de la verdad. Simboliza la lucha por la libertad y la entrega a la voluntad divina, principios que permanecen relevantes para los seguidores de estas fe hasta hoy. El legado de Moisés, por lo tanto, no reside solo en los eventos históricos que protagonizó, sino en la riqueza espiritual y moral de sus enseñanzas, que han inspirado a incontables generaciones a buscar una conexión más profunda con lo divino y a vivir de acuerdo con principios de justicia y misericordia. Moisés permanece como un faro de luz para la humanidad, un símbolo eterno de la capacidad del espíritu humano
para trascender sus limitaciones físicas y espirituales y alcanzar lo extraordinario bajo la guía de Dios. Si has sido profundamente tocado por este vídeo y con la misión de Moisés, te sugiero que le des me gusta, compartas, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Estos simples pasos nos ayudarán a producir más vídeos y traer contenidos profundos y conmovedores que llenarán tu camino de luz y prosperidad. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta el próximo vídeo.